Hola, bienvenido a mi canal. Hoy voy a hablar sobre el tema de los paganos. En la actualidad, el paganismo se refiere a un conjunto de religiones las cuales fueron prohibidas en algunas épocas, incluso algunas son prohibidas en algunos lugares. Muchos asemejan el paganismo con la idolatría, lo mundano, la magia, lo tribal y lo satánico. Sin embargo, no todas estas religiones poseen estas características. Por tal motivo, hoy vamos a ver qué es realmente el paganismo. La palabra pagano viene del latín paganus y significa rústico. En un principio era para referirse a los de la zona rural, luego utilizado para referirse a las religiones que surgían en áreas rurales, o que era una religión solo para motivos mundanos. El término fue popularizado por las religiones cristianas para designar a las otras, aunque anteriormente los que practicaban la religión judía llamaban gentiles a los que tenían otra religión. Cuando la religión cristiana nacía, sus primeros seguidores fueron llamados paganos. En la actualidad, las religiones abrahámicas llaman paganas o ocultismo a otras religiones. Incluso las religiones cristianas, judías y musulmanas se niegan entre sí siendo abrahámicas. En el cristianismo, entre sus subreligiones, se niegan la validación unas a otras. Desde los inicios de la convivencia entre abrahámicos y otras religiones, ha existido un menosprecio de la primera a las demás, incluso difamando a sus símbolos religiosos como idolatría. Al empezar la persecución a los paganos, se disminuyó considerablemente su fe, considerando estas ramas religiosas como muertas o históricas. Aunque algunas religiones no abrahámicas sobrevivieron, no se consideraban paganas, más bien culturales, algo que incomodó a mucha gente que consideraba un ritual como una simple costumbre. Empezando el tiempo de un mundo de libre albedrío y laico, muchas de estas ceremonias religiosas volvieron a salir a la luz, reviviendo conocimientos ancestrales, cosmológicos de todo el mundo. Estos movimientos se llamaron neopaganismo. Aunque la palabra pagano es vista como un insulto, muchos pensarían por qué llamarse así. La razón es que la denominación pagana tiene un buen significado, el cual expresa un contacto con la naturaleza, la humanidad y la espiritualidad en lugar de buscar templos, codicia y expansión. El paganismo se distribuye en los grupos de su procedencia como el indoeuropeo, amerindio, africano, asiático, oceánica y archipiélago, de las cuales existen religiones paganas que se han formado de religiones antiguas o modernas, ya sea que han sido restauradas, como también en su mayoría en América existen religiones antiguas que se han mantenido sobreviviendo de generación en generación. Está también el caso de religiones nacientes de los nuevos movimientos y doctrinas, y por último las que se han formado de la combinación de dos o varias religiones. El diccionario de la Real Academia Española la describe como una religión para los politeístas, idólatras o que adoran a falsas deidades. La última definición discriminan a las religiones paganas, aunque la palabra idolatría podría hacer referencia a la utilización de ídolos en las religiones. No hay que olvidarse que la religión hinduista es politeísta y no entra en la familia de las religiones paganas. Muchas de estas religiones ancestrales, culturales y étnicas, como se hacen llamar, se han unido para protegerse unas a otras, ya que la crítica principalmente de las religiones abrahámicas es fuerte. Aunque el cristianismo trata de hacerlo ver como un vínculo con el demonio, existe un mayor peligro con el extremismo musulmán. Por parte del ateísmo ha existido una crítica de su fe, ya que sus historias y mitologías han sido enteradas por la ciencia. Aunque existe gran cantidad de ateos que apoyan su causa por el laicismo, como también una minoría abrahámica, por ejemplo cristianos, que respetan la creencia de cada uno, en el judaísmo ya no es considerado el paganismo o el ateísmo una violación a la sociedad judía. Por tal razón, muchos judíos que no practican su religión primordial siguen perteneciendo al pueblo judío. Aunque para muchos la fe que ponen los paganos en sus dioses podría parecer disimulada, esta toma fuerza ya que muestra un panteísmo al poner la existencia de los dioses en lo que representan en el universo, en la psicológica y la espiritualidad. Muchas religiones paganas se asemejan entre sí, la principal razón es que todas muestran una importancia en la divinidad y cuidado hacia la madre naturaleza. Lo diferente del paganismo el cristianismo es que no muestra una discriminación hacia las diferentes filosofías y creencias de los humanos, como también a su inclinación sexual, ya que este último solo representa una actividad complaciente y natural del ser humano.
se denomina neopaganismo, ya que es una nueva forma de rescatar y continuar con estas ceremonias ancestrales, ya que poseen algunos cambios acoplables a la sociedad actual, entre los cuales se encuentran que algunas religiones ya no sacrifican animales y ninguna a personas. Cabe recalcar que en las religiones abrahámicas en tiempos antiguos también hacían sacrificios. También en algunas religiones se representa la vestimenta de aquella época. El legado pagano se hace presente en la sociedad como en los nombres de los meses, los días, planetas, como también el legado cultural, filosófico, deportivo, humanístico y científico que algunos sabios dejaron a través de creencias paganas. En las religiones paganas existía una equidad de género en todos los ámbitos sociales, incluso eran las sacerdotas principales en algunas religiones como la Wicca, algo que no sucede en la mayoría de religiones abrahámicas. En algunas religiones cristianas están luchando para posicionar a las mujeres en este campo, algo que ya han logrado algunas religiones cristianas. Ser llamado pagano o gentil ya no es un insulto sino una denominación. Se estima que actualmente en el mundo hay aproximadamente 1 millón de neopaganos. El término gentil, en aparte de su denominación castellana de amable, podría hacer referencia aparte de los paganos a los agnósticos, ignósticos, ateos, panteístas, naturalistas, los cuales no podrían ser nominados paganos, dependiendo si tienen o no una religión. En la música fiesta pagana del grupo Mago de Oz, se denomina a los nombrados también como paganos. Gracias por ver mi video. Si consideras algo más como pagano o tienes otra descripción, déjalo en los comentarios. Toda opinión será bienvenida. Hasta otra oportunidad.